Amén. Bueno, estoy invitando a mi esposa, a Héctor, a Flor, a que pasen por aquí. Hoy vamos a tener una reunión un poquito diferente. Hoy vamos a celebrar. Bueno, el 24 de diciembre este año cae como viernes. Así que vamos a dedicar el día de hoy a hablar un poquito de este tema. El 24 de diciembre vamos a estar todos reunidos en casa, 24, 25, reunidos en casa, compartiendo con la familia, amén. Así que como el viernes no podemos estar reunidos aquí, pues hoy vamos a hablar un poquito del tema de la Navidad. ¿Cuántos saben qué es la Navidad? Nadie dijo amén. ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios. Sabe, a veces hay muchos temas en la congregación, muchos temas en la teología, en la Biblia, que pasan muchos años y siguen siendo una incógnita, y siguen siendo para uno interrogantes que muchas veces el hombre no sabe explicar. Y que más que ir a la palabra de Dios para poder entender qué es lo que hay en el corazón de Dios. Entonces es vital entender que nosotros nos sentamos aquí no para cumplir con un requisito ceremonial, litúrgico, y yo lo he dicho muchas veces, de el domingo hay que predicar, no. La idea es que venimos a aprender, a crecer en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento de la mente de Cristo, y que entre todos, hoy he invitado a mi esposa siempre está conmigo, he invitado a Héctor y Flor, mis amados discípulos, para que nos acompañen y podamos disertar un poquito delante de todos ustedes con respecto a un tema que yo creo que nos interesa a todos. Y es el tema de la Navidad. ¿Amén o no amén? Yo quiero oír amén. ¿Amén o no amén? Eso, estamos vivos. Por ahí decían, no somos muchos, pero somos machos. Gloria al Señor. Así que estamos en Navidad, estamos en época de Navidad. Y eso implica que nos impliquemos. Hay que implicarse. Y si yo digo a voz llena, soy cristiano, pues número uno, debo saber por qué y para qué. Y número dos, creo yo, y parto de esta base que hemos tenido como insignia de nuestra congregación, entender todo el contexto de lo que me rodea en el tema de Cristo. Voy a comenzar leyendo dos textos en el libro de Isaías. Dos textos muy conocidos, solo los voy a leer para darle apertura a la palabra de hoy, pero para de alguna manera establecer que estos textos le dan apertura a la esperanza del hombre en algo que se iba a manifestar. Estos textos son lo que le dan apertura al corazón del hombre para poder llegar al conocimiento real y verdadero de Dios. Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14: por tanto, mire, quiero que se concentre, estamos hablando de Navidad. Mire lo que dice la Biblia: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gloria al Señor. Mire qué interesante, estamos hablando de una profecía. Entonces una palabra profética, una promesa, ¿ok? Y luego el mismo libro de Isaías dice en su capítulo 9, versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Por lo tanto, familia, tenemos que entender realmente dónde radica la importancia de esta celebración. Y llegado ahí tendríamos que hacernos, creo yo, a mi juicio, 3 preguntas vitales. Número 1, ¿por qué el mundo celebra la Navidad? Escuche, el mundo. ¿Por qué el mundo celebra la Navidad? Número 2, ¿qué es lo que el mundo celebra realmente? Es decir, analizando la manera de celebrarlo, ¿qué es lo que el mundo realmente celebra? Pero yo creo que nosotros en este contexto tendríamos que preguntarnos ¿qué es realmente lo que se debe celebrar? ¿No estamos entendiendo hasta ahora? ¿Qué es realmente lo que deberíamos estar celebrando? Y quiero dejar claro que la revelación no está en la fecha. Ojo con esto, la revelación no está en la fecha ni está en la celebración de un aniversario. La Biblia, y solo la Biblia nos va a poder interpretar, decir, solo la Biblia nos va a poder declarar a nosotros qué es lo que nosotros debemos celebrar y de alguna manera cómo sería la forma de celebrarlo. Yo quiero comenzar con un texto para poder entender todo esto, un texto muy revelador en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo número 4. Y dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en este texto hay algo clave para poder entender todo lo que he venido diciendo hasta el momento. Estoy haciendo una introducción para que mis hermanos empiecen a intervenir, pero en este texto hay algo clave. Pongan su ojo ahí en el versículo en pantalla. Dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y la palabra tiempo ahí en ese texto, escuche, esto lo escribió Pablo mucho después de que muriera y resucitara nuestro Señor Jesucristo. Pero esa palabra tiempo ahí es la palabra cronos. Búsquela ahí en su griego. Y la palabra cronos tiene que ver con el tiempo físico, con la cronología, con el tiempo que transcurre en nuestro contexto. Mire que Pablo está hablando del tiempo cronos y él dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Por lo tanto, iglesia, para que se cumpliese todo lo que Dios había propuesto, envió a su Hijo en un tiempo cronos, según Pablo. Envió a nuestro Señor Jesucristo en un tiempo cronos, pero un tiempo cronos que había sido determinado en el Kairos. Ojo con esto, y ahí es donde encontramos nosotros cómo se conectan el cronos con el Kairos. El Señor envía a su Hijo Jesucristo para que se cumpliera todo lo que Él había diseñado, todo lo que Él se había propuesto en su espíritu. Es decir, para que se cumpliera en un tiempo cronos específico que usted y yo podemos entender, vivir, experimentar todo lo que Él había diseñado en el Kairos. Entonces, familia, quiere decir eso que hubo un momento en el cronos para cumplir lo que Dios había determinado en el Kairos. Aquí entendemos nosotros el tema. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque el Señor Jesucristo lo dijo. Y lo dijo de una manera tremenda, reveladora, en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, donde el Señor Jesús dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, mire lo que dice el Señor Jesús: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Dónde está la clave ahí? Que la palabra tiempo en ese texto no es la palabra cronos. Cuando usted se va al griego, perdóneme, ¿alguien me está entendiendo esto? Usted se le rompe la cabeza, usted dice, pero vamos a ver, Pablo habla de cronos, pero el Señor habla de kairos. Esto es muy revelador, esto es brutal, familia. Ahora, según la tradición, según la sociedad, según nuestra cultura mundana, es más, según la religión, nosotros celebramos la Navidad simplemente como el aniversario del nacimiento de Jesús. Y eso es lo que nos han enseñado siempre. Y eso nos lleva a que se ha convertido
en un cumpleaños más, en un aniversario más, rodeado de fiesta y de una cantidad de cosas que no es necesario ni siquiera mencionar. Pero si nosotros vamos a la Escritura, si nosotros vamos a buscar en la interpretación de la palabra un significado espiritual, vamos a entender lo que declara el Señor acerca de este hecho histórico. Y cuando hablo de histórico, hablo de un hecho que se hizo efectivo en el Cronos. Entonces, el tiempo, este texto dice, el tiempo se ha cumplido, el tiempo Kairos, iglesia, se ha cumplido. Quiere decir el Señor que llegó la hora. ¿Por qué Jesús dice Kairos? Porque Él está diciendo, llegó la hora de ¿qué? Llegó la hora de manifestar la voluntad de mi Padre. Ojo, llegó la hora de manifestar la voluntad de mi Padre. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo es quitando la importancia a la fecha cronológica. Porque el Señor muy bien pudo haber dicho Cronos, como Pablo lo hizo. Pero el Señor dice Kairos. Le está quitando importancia a la fecha cronológica. Y eso nos lleva a pensar a nosotros que finalmente la importancia está en el 24 de diciembre, en el 25 de diciembre, en el 30 de... ¿En dónde? No. El Señor le quita importancia a la cronología, iglesia, para manifestar lo que estaba pasando en el cumplimiento del tiempo con la voluntad de su Padre y para la voluntad de su Padre. Entonces, familia, la Navidad, es decir, la encarnación de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con la revelación de un misterio. Mire qué interesante. Y a veces nosotros, cuando estamos reunidos con la familia, con los hijos, con toda la gente que nos reunimos, no caemos en cuenta de lo que realmente está pasando ahí en el espíritu. Pero tiene que ver con la revelación de un misterio, con la intención de Dios de involucrarse en la raza humana, con la intención de Dios de meterse, de involucrarse en la historia de la humanidad. Dios se hizo carne como usted. Dios se hizo carne como yo. Dios se hizo carne como nosotros, familia. ¿Para qué? Para intervenir de una manera real, de una manera efectiva, de una manera cercana en la historia del hombre, para llevarnos a nosotros al cumplimiento del propósito eterno. Por lo tanto, cuando hablamos de Navidad, realmente estamos hablando ¿de qué? Del cumplimiento del tiempo. Sencillo, del cumplimiento del tiempo, iglesia. Por lo tanto, iglesia, cuando por medio de su Hijo Jesucristo, Dios nos involucra a nosotros, por fe, iglesia, nos involucra en la realización y en el cumplimiento de su propósito. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la Navidad, marca el cumplimiento del tiempo. Eso quiero que quede muy claro en nosotros. Y para el Señor soltarlo, declararlo y hacerlo real en la vida de nosotros, suelta este texto. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí hay 4 declaraciones que anuncian el establecimiento del reino de Dios. Y la primera es, mi amor, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Que los planes y propósito de Dios, iglesia, son eternos. O sea, estaban escritos antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera. O sea, desde la eternidad ya había un propósito establecido. Y esto se tiene que desarrollar en el tiempo. Dios había decidido revelarse. ¿A quién? Pues al hombre. Él no se quedó aislado. Él no se quedó escondido. Él no ha sido distante. Nosotros muchas veces nos aislamos, nos escondemos, somos distantes. Sino que Él se acercó a nosotros y lo más lindo que Él hace es que Él lo expresa. Y ese tiempo del que estamos hablando era un tiempo, pastor, iglesia, que estaba establecido por Dios. ¿Sabe para qué? Para revelar su naturaleza, para revelar ese olor, esa esencia de lo que Él es y ese poder. ¿Y sabe qué es revelar? Es evidenciar, es descubrir, es dar a conocer, es hacer que algo sea notorio. Eso es revelarse. ¿Y qué más evidencia, iglesia, que Cristo? Pastor, ¿qué más evidencia?
la imagen visible de un Dios invisible. Y a mí eso me encanta, porque imagínense, si Dios nos muestra en Cristo la imagen del Hijo visible, de un Dios invisible, quiere decir que cualquier cosa que para usted hoy no es visible, así como Cristo se hace visible, si usted lo cree, para usted también puede serlo. O sea, Dios no tiene nada escondido. Por tanto, el cumplimiento del tiempo es la confirmación. Diga conmigo, iglesia, yo necesito que diga confirmación. Ya que los del lado no hablan, diga confirmación de la veracidad de su palabra. Eso es lo que Él nos está confirmando, que su palabra es real para aquellos que tienen una duda. Es la veracidad de la palabra que se hace visible por Cristo, y esa es la fe. Y esa es la fe que, ¿sabe qué? Agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradarlo. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana en este lugar? Amén. Porque la Biblia dice que todo en Cristo está cumplido. Dice la escritura en 1 Corintios capítulo 2 versículo 12, si me lo pueden poner, si lo tienen, y si no se los leo. Dice el 2:12 lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha sido concedido. Por eso el establecimiento y revelación de ese reino marca un nuevo tiempo y marca en nosotros una nueva era. No hemos recibido, iglesia, el espíritu del mundo. Y yo quiero que lo diga. Levante su mano y diga: no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo. Diga: yo no he recibido el espíritu del mundo, porque en el mundo hay mucha aflicción. ¿Usted ha recibido? ¿Qué ha recibido? ¿Qué dice la escritura? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que usted entienda lo que en Él ha sido concedido. Y yo, si estuviera tentada ahí, yo diría: lo recibo y lo creo. Amén. Amén. Aquí hay algo importantísimo que ha dicho la pastora. Permíteme, Héctor, un momento. Hay algo tremendo, porque la pastora ha dicho que el cumplimiento del tiempo es de alguna manera la confirmación de la veracidad de su palabra. Y aquí, esto me lleva a pensar a mí en la experiencia de la vida de Jesús. Porque vamos a ver, cuando dice la confirmación de la veracidad de la palabra, empezamos esta reunión leyendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principio sobre su hombro, y él se llamará su nombre admirable. ¿Fue admirable Jesús? Así es. Consejero. ¿Fue consejero Jesús? Amén. Así es. Me pregunto yo, ¿Dios fuerte? ¿Fue Amén. Dios fuerte Jesús? Amén. ¿Padre eterno? ¿Fue Amén. Padre eterno Jesús? ¿Príncipe de paz? Claro. Él manifestó todo eso en vida, y con todo y eso el hombre lo rechazó. Él dio evidencia de lo que la palabra había prometido, y con todo y eso el hombre lo rechazó. Por eso él les dice de una manera maravillosa, y le suelta la segunda declaración, que es ¿cuál, Héctor? El reino de Dios se ha acercado. Y lo que está comentando el pastor es tan importante que tenemos que entender el contexto en el que estaba el Señor, y entendiendo que Él lo conoce todo, que Él lo sabe todo. Él conoce a las personas. Y Él sabe que la cultura, la sociedad, las personas que nos rodean, todo lo que nos afecta geográficamente, políticamente, la religión de ese tiempo, van creando el pensamiento, van estructurando la mente de las personas. Por eso Él tiene mucho cuidado con las palabras que Él le dice a su pueblo. Él les dice: el reino de Dios se ha acercado. Porque Él sabía que a las personas que Él le estaba hablando eran unas personas que estaban influenciados por una cultura, por una religión, y estaban esperanzados en promesas que habían sido mal interpretadas. Y eso también nos puede hacer pensar a nosotros que la cultura que vivimos, que la sociedad, que en el lugar donde nacimos,
ha creado una estructura en nuestra mente que ha sido la estructura del mundo. Y en ese pueblo había un pensamiento que había sido formado por una religión que les había enseñado a ellos que una vez iba a venir un rey que iba a gobernar Israel, y eso era lo que ese pueblo estaba esperando. Héctor, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy, ¿Ok? Valencia, 2021, siglo XXI, estamos en los tiempos modernos, qué pasaría si hoy en día aparece un hombre diciendo que es Dios, que Él es el reino y que el reino está aquí y que, ¿qué le diríamos? Yo puedo contestar esa pregunta. Media iglesia nos llamaría a decirnos si pueden ir o no. ¿No? Claro, sea sincero. Nos llamaría a preguntarnos, pastor, ¿esto es verdad o es mentira? Pero la mayoría de la gente le diría que está Loco. loco. Lo crucifican. Por eso el Señor, lo que estás diciendo me parece fantástico. El Señor les dice algo claro, claro, pero no es que se le vaya por las ramas, sino que dosifica la información. Claro. Le pone perfume, ¿verdad? Porque Él dice, el reino de Dios, Él podía haber sido más drástico, ¿o no? Digo yo. Pero Él sabía lo que había ahí. Igual que el pueblo de Israel, nosotros venimos con una mentalidad atada a la religión, atada a las tradiciones, atada a todo aquello ceremonial. Y pastor, y además de eso, Él podía haber dicho, yo soy el rey y listo, y además mis obras me acompañan, hago milagros, camino sobre el agua, traigan unos peces, unos panes, traigan 3 arepitas que yo les doy 1000 arepas aquí a todo el mundo. Soy el chacho. ¿Cierto? Claro. Sus obras lo acompañaban. Entonces, el pueblo estaba ahí delante del rey y no lo reconocían porque estaban esperando otra cosa, porque con su mente natural, con su entendimiento natural estaban esperando otra cosa. ¿Vale? Entonces Él lo que les dice es, el reino de Dios se ha acercado. Él les está haciendo un ofrecimiento genuino para que hagan parte del reino de su Padre. Y entendemos que la palabra reino habla de gobierno, de administración, de un Dios que trajo a su Hijo para que gobernara sobre nuestras vidas. Entonces, por eso es que les dice el tercer imperativo, que es arrepentíos. Él, luego de hacerse presente delante de ellos, le dice arrepentíos. Metanoia, ya lo conocemos, ¿verdad? Este término, y significa cambien su forma de pensar. Visualicen esa imagen. El rey está diciendo de una forma sutil, el reino ya está, yo ya estoy aquí. Y Él le dice, es hora de cambiar de manera de pensar. ¿Por qué? Como bien decías, amor, están sujetos a parámetros religiosos, culturales, tradicionales. Y Él les está diciendo, dejen todo eso aquí. Uy, cosas del directo. Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto. Él está diciendo, arrepentíos, cambien de manera de pensar. Les está invitando a una nueva forma de ver las cosas, ya no de una forma natural, sino verlas de una forma espiritual, con una mente espiritual. Y además me encanta porque la relevancia de esta palabra encierra una transformación total. ¿Y qué es una transformación? Es un cambio de estado en alguien o en una cosa, es un antes y un después. Es decir, que nosotros no podemos decir que hemos sido arrepentidos y que hemos cambiado la forma de pensar y mañana o delante de una circunstancia volver a actuar de la misma forma. La transformación es un cambio permanente en la vida de las personas. Y ahí les está diciendo, arrepentíos. ¿Y cuántos incluso en la actualidad, desde la incredulidad o desde la falta de conocimiento, no han cambiado su forma de pensar? ¿Verdad? Y yo quiero ahí aportar algo, porque el arrepentimiento no se trata de cambiar lo que hice. Escuche, no se trata de cambiar lo que usted hizo, sino cambiar lo que soy. O sea, tengo que cambiar mi naturaleza, cambiar desde lo profundo del alma, donde el espíritu tiene que gobernar el alma. ¿Puedo hacer un paréntesis? Que los veo muy así.
como que el calorcito los tiene muy contentos, como algunos me están llamando. Entonces, había por ahí un cuento que decía que estaban en la iglesia y el pastor vio que unos estaban durmiendo. Este es un chiste viejo, pero por favor me lo celebra. Y entonces llamó al ujier y le dijo: vea, vaya, dígale a los hermanos que se están durmiendo que despierten, que el pastor está predicando. Y el ujier le contestó: pastor, pues despiértelos usted, que es el que los está arrullando. Entonces los estamos arrullando. Por favor, dele un aplauso al nombre del Señor Jesucristo y despiértese. Entonces vamos a llegar a ese cambio de naturaleza desde lo profundo del alma, donde están esas emociones, donde está eso que no nos deja llegar a esa parte donde el espíritu necesita trabajar en el espíritu de nuestra mente, pastor. Vea, según lo que dice mi esposa, yo veo algo importante. ¿Cuántos aquí, después de todo lo que hemos predicado y la palabra que se ha soltado aquí, cuántos de corazón creen que han cambiado de manera de pensar? ¿Cuántos? Bueno, ¿y qué tal si yo le digo a usted que un simple cambio de manera de pensar no alcanza? Mire lo que ella acaba de decir, no se trata de cambiar lo que yo hago, sino cambiar lo que yo soy. Por lo tanto, está hablando de un cambio de naturaleza. Lo que le estoy diciendo a usted es que un cambio de pensar no alcanza para solucionar un problema cromosómico. Ojo, un cambio de pensar no alcanza para solucionar un problema de ADN. Lo que le estoy diciendo es que un cambio de mentalidad, un simple cambio de mentalidad no alcanza para solucionar un problema de sangre. Porque el tema va por ahí. El tema va en un problema de sangre, en un problema de naturaleza. Mire, el Señor no vino a derramar su sangre a la tierra. El Señor vino a intercambiar la sangre del hombre por la sangre de su Hijo, amén, Jesucristo. Amén, amén. Por lo tanto, un cambio de naturaleza, un cambio total de mentalidad espiritual implica un discernimiento superior del Cristo que ya nos fue entregado. Entonces, cambiar de manera de pensar, iglesia, escúcheme bien esto, es cambiar una verdad temporal. Esto es importante, una verdad temporal incompleta que tiene que ver con la ley, por una verdad eterna y completa que tiene que ver con la vida. Wow, y eso nos lleva a nosotros a un discernimiento total de lo que realmente significa, lo que de una manera, yo qué sé, vulgar llaman Navidad, de una manera popular llaman Navidad. Si no, esta mañana hablaba con Héctor y hablábamos de esta palabra en mi oficina y él me decía: pastor, ¿cómo sería de maravilloso que el mundo entero celebrara la Navidad de una manera correcta? Que el mundo entero celebrara la Navidad como tiene que celebrar la Navidad. Pastor, ¿puedo anotar una cosita que se me viene así al espíritu? Ahora que estamos hablando de que el Señor entregó a su Hijo, que usted acaba de decir, por su sangre, hay veces que no entendemos y no le damos el valor que esto. Yo quiero, digamos que de una forma, graficar esto. Usted el otro día habló de que tenía una amiga que se le perdió Panchito, ¿cierto? El perrito. Y una prima, ¿cierto? Que se le perdió su perrito. Si usted tiene perrito o si tiene hijo, si a usted se le pierde su perrito, su hijo, algo que usted ama, si usted se le pierde, va a hacer lo que sea y se o sea, lo que sea, va a pagar lo que sea, va a hacer lo que sea con tal de recuperar eso que se le ha perdido. ¿Y qué pasó? Un día Adán y Eva se perdieron. Se perdieron. Y el Señor pagó con su Hijo. Es decir, usted vale lo que vale su Hijo. O sea que nadie nos puede quitar valor ni menospreciarnos, porque valemos lo que vale Jesucristo. Amén. Aleluya, eso es poderoso. Oiga, eso es poderoso. Así es, entonces en este tiempo tiene más valor eso, ¿cierto? Estamos que nos Porque subimos, Héctor. un valor incalculable, o sea, Él pagó lo que tenía que pagar. Si tenía que ir Él, bueno, Él dijo, yo voy, porque ellos valen la pena, porque tú que estás aquí vale la pena. Amén.
Así que eso no nos da derecho a menospreciar a nada ni a nadie. Ni por cultura, ni por raza, ni por nada. Así No es. podemos menospreciar a nadie, pastor. Y dice, Ustedes están diciendo algo tremendo, pero no nos olvidemos que el Señor dijo una serie de palabras. ajá, Él dijo: el tiempo se ha cumplido, Sí. el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Y hasta aquí han dicho unas cosas maravillosas. Es decir, realmente el precio que el Señor pagó cuando el hombre se pierde, el hombre cae en desobediencia porque no creyó. Y aquí hay algo importante, y es cómo termina el Señor este párrafo. Él dice: creed en el Evangelio. Es decir, he hecho todo esto, he ejecutado todo esto, por lo tanto, creed en el Evangelio. Y cuando el Señor dice creed en el Evangelio, ¿qué está diciendo? Todo lo que les acabo de decir son buenas noticias. Porque el Evangelio, según hemos aprendido, ¿qué quiere decir? Buenas noticias, buenas nuevas. Entonces el Señor está diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, y todo esto son buenas noticias. Creed en el Evangelio, creed en las buenas noticias que traigo. Noticias que de alguna manera estaban comunicando el cumplimiento de ese plan diseñado en la eternidad para el cumplimiento y para la plenitud de todos nosotros, para la plenitud del hombre. Y ahí tenemos que aprender nosotros que el verdadero revestimiento de la Navidad, iglesia, son buenas noticias. El verdadero revestimiento de la Navidad es eso, familia. Son buenas noticias para nosotros, buenas noticias para el hombre, de todo lo que el Señor hizo. El verdadero revestimiento de la Navidad no es una fiesta. El verdadero revestimiento de la Navidad no es una celebración de una fecha, sino del acontecimiento. Y yo voy a hacer algo. Yo quiero que vamos a coger ese texto. Póngame por favor otra vez ahí, Marcos 1:15. Marcos 1:15, chicos de cabina, por favor. Mire ese texto. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y yo quiero que piense un poquitico en el orden de las frases de ese texto. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Mira el orden de la frase. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed. Y esto me enseña algo importante. Y es que cada una de una secuencia lógica, de una secuencia perfecta y divina, desemboca en la otra. Vamos a cogerlo de atrás para adelante. No vamos a creer en el Evangelio. Escúcheme, es imposible creer en el Evangelio si no hay un verdadero arrepentimiento. Cójalo de atrás para adelante, escúcheme. No es posible. No es posible creer en el Evangelio si no hay un verdadero arrepentimiento. Es decir, si no tenemos un cambio de mentalidad. Y otra cosa, escúcheme, sigamos para atrás. No va a haber un cambio de mentalidad. No vamos a tener un arrepentimiento si yo no creo que el reino de Dios se ha acercado. Es imposible. ¿Cómo voy a tener yo un arrepentimiento si no creo que el reino de Dios se ha acercado? Y de la misma manera, yo no voy a creer que el reino de Dios se ha acercado si yo no entiendo que el tiempo se cumplió. Wow. Es maravilloso cómo Dios suelta la palabra, cómo la pone en una secuencia perfecta. Este es el orden perfecto del reino de Dios. Es decir, son buenas nuevas porque proceden del reino de Dios, y todo lo que procede del reino de Dios es bueno. Absolutamente todo lo que procede del contexto de Dios es bueno, familia. Entonces la buena noticia, es decir, las buenas nuevas, el Evangelio es el resultado de un plan que es bueno, agradable y perfecto, porque nace en el plan, escúcheme, en el plan perfecto de Dios de llevar a cabo el puro afecto de su voluntad. Esta es la verdadera Navidad. Yo no sé si usted este 25 lo va a celebrar de otra manera, pero esto es importante que nosotros no solamente lo entendamos, sino que lo podamos compartir con la gente que nosotros convivimos. Entonces la realidad del amor de Dios convierte esa buena noticia en el contexto de nuestra vida. Convierte esa buena noticia en el entendimiento de lo que realmente pasó en la eternidad, en el Kairos, y lo trajo Él a hacerlo realidad en el Cronos para hacer bendición para nosotros. Porque una noticia es algo que anuncia lo que ya ocurrió, ¿o no? No lo que va a ocurrir.
A usted no le dan una noticia diciendo lo que va a ocurrir, Eso es especulación. sino lo que ya ocurrió. Por eso, iglesia, la Navidad anuncia por medio del Evangelio del Reino lo que Dios ya hizo por usted en la persona de Cristo. Lo que Dios ya hizo por nosotros, lo que explicaba Héctor ahora, el precio que Él pagó para ir a rescatar a ese perrito que se le perdió a la prima. Tremendo, ¿no? Es un ejemplo sencillo, cotidiano, pero que nos muestra a nosotros el precio alto que el Señor pagó para darnos vida, iglesia. Por eso es que nosotros, de una manera o de otra, nuestro deber es anunciar lo que Dios hizo posible por medio de la revelación de ese maravilloso misterio de hacerse hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, iglesia, el mejor regalo que usted se para el 25 fuera de un árbol, de abrir cualquier detalle, es tener un pensamiento de bien, es tener un pensamiento de paz y saber que en Cristo ya todo ha sido dado, o sea, todo. O sea, es que es la magnitud de lo que estamos hablando. Si en Cristo, si Él ya vino, si nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Porque vamos a estar afanados y angustiados. Pero para entender esto tiene que haber un cambio de mentalidad. Diga conmigo, cambio de mentalidad. No lo oigo. Diga, cambio de mentalidad. Porque cuando Jesús estableció el reino, Él anunció el cumplimiento del tiempo. Así es. Pero Israel tenía un problema. O sea, ellos necesitaban cambiar su manera de entender las cosas. Israel estaba atravesando un tiempo de muchísima oscuridad cuando el Señor llegó. 400 años que no escuchaban una voz profética, pastor. Entre 400 Malaquías años. y Mateo. Exacto. Imagínate. Y como no había una voz profética, pues ellos no escuchaban una dirección clara de parte de Dios. Porque dice la Escritura que en otros tiempos el Señor hablaba por los profetas, pero que ahora, ¿por quién nos habla? Pues por el Hijo. Pero los profetas habían muerto. Israel se quedó sumido en la religión. O sea, ellos tenían cultos, ellos tenían ritos, ellos tenían ceremonias, pero no conocían la revelación. Recuerde que la revelación viene a través del apóstol Pablo. Y después de ese periodo, ¿qué hace el Señor? Emerge Juan el Bautista. ¡Wow! ¿Cuántos recuerdan la vida de Juan Bautista y el cumplimiento que el pastor nos estuvo predicando bastante tiempo? ¿Y qué hizo después de ese periodo? Anunciar lo que había prometido. Y aquí es donde dice, el tiempo se ha cumplido. Y el Señor, Dios Todopoderoso Padre, envía a su Hijo Jesucristo para que iglesia, para inaugurar un nuevo tiempo. Diga, yo vivo en el nuevo tiempo de Dios. Acuerde que en la boca hay un milagro. Diga, yo vivo en el nuevo tiempo de Dios, pastor. Mi amor, un nuevo tiempo. Y eso es eso es lo que tenemos que llevar nosotros a nuestro contexto de vida. Un nuevo tiempo que comienza con la revelación de Jesucristo. Con la revelación, de que Jesucristo, el Hijo Eterno, se hizo lo que nunca fue para que usted y yo fuéramos lo que nunca fuimos. Escuche bien esto, iglesia. Él era Dios y se hizo hombre. Siendo eterno, se introdujo en el tiempo. Y escúcheme, con solo encarnarse, con solo el tema de encarnarse, Él ya se limitó al tiempo. Imagínese usted, el Dios eterno sentado en su trono, con el solo hecho de haberse encarnado en la persona de Jesús, ya se limitó al tiempo, iglesia. Por eso fue que vivió 33 años. Por eso fue que estuvo aquí, caminó. Seguramente le celebraron sus cumpleaños mientras era joven, no lo sé. Ahora la pregunta es, ¿cómo hizo? ¿Cómo siendo eterno Él se redujo al tiempo? Y ese es el misterio que de alguna manera nosotros tenemos que recordar en Navidad. Y ese es el misterio que nosotros tenemos que reconocer. Ese es el misterio que tenemos que celebrar. Que Dios, iglesia, Dios eterno, reveló su propósito, reveló su naturaleza, reveló su nombre, reveló su esencia a la humanidad, haciéndose hombre en la persona de ese niño que estaban haciendo en ese establo, de ese niño que estaban haciendo de María. Y ahí es donde tenemos que entender nosotros y valorar, iglesia, que Él siendo eterno se introdujo en el tiempo, que siendo Dios se hizo hombre, que siendo espíritu se hizo carne y que siendo santo se hizo pecado. Para que nosotros fuéramos lo que hoy somos, lo que nunca habíamos sido. Esto es brutal entenderlo. Es decir, Él se hizo
Lo que no, yo no sé, lo digo en términos humanos, pero no podía caber en ninguna mente que el Dios eterno, creador del universo, se hiciera lo que se hizo, para que tú y yo hoy en día podamos decir, somos hijos del Rey, pertenecemos a un reino, y esta Navidad la celebramos creyendo, amando y adorando al Rey, creador del universo. Pastor, esta frase que usted nos está enseñando, se hizo todo lo que no era para que nosotros fuéramos lo que nunca fuimos. Me recuerda la palabra cuando dice que todo aquel que en Él cree se le da la potestad de ser hecho hijo Amén. de Dios. Amén. Entonces ahí cobra relevancia porque Él incursiona en este tiempo. Se hizo lo que Él nunca fue para que nosotros fuéramos lo que nunca fuimos. Es decir, que tú empiezas a ser hijo de Dios cuando decides creer. Se te da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Más allá de ser llamado cristianos, porque sabemos que cristiano era el nombre que le daban las personas a los que caminaban como Él, que hablaban como Él, que tenían una forma de vivir parecida a Él. El título en realidad es hijos de Dios. Y ahora participamos de su vida y participamos de su naturaleza, y su naturaleza es espiritual. En Gálatas 4:4, a ver si está por acá, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Héctor, yo no sé si a veces yo he visto en algunas películas de esas de policías, ¿Sí? que muchas veces el secuestrado o la secuestrada se enamora del que lo secuestra. Eso llama el síndrome, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? De Estocolmo. De Estocolmo, sí señor. La víctima se enamora del atacante, secuestrador, del malvado. Sí. Y eso es difícil tratarlo psicológicamente. Fíjate tú cómo el pueblo de Israel se queda enganchado en lo que le hacía daño, en la maldición, en la presión, en el yugo de la ley, Sí. y no logran ver más allá lo que Cristo les estaba mostrando. Sí, y a veces vemos, de pronto leemos esto y pensamos Israel, un pueblo por allá, pero quizás esto nos está enseñando que muchas cosas de nuestras vidas estamos agarrados de la religión o agarrados de nuestra cultura. No, es que yo soy así, es que a mí me criaron así, es que en mi pueblo era así. Y quizás por estar agarrados a esas cosas que hacen parte de la maquinación de este mundo, no vemos lo que el Señor ha traído a nuestras vidas, porque estamos enraizados en las cosas de este mundo, porque le tenemos amor, porque no queremos dejarla para trascender. Y habíamos aprendido de ese arrepentimiento. Y estábamos buscando el otro día, ¿cierto, amor? Estábamos ahí hablando y entendíamos, amor, pero arrepentimiento. Y entendíamos que para poder llegar a esa transformación de nuestra mente, teníamos que entrenar, porque hemos sido entrenados en las cosas de este mundo. Ahora tenemos que ser entrenados en las cosas del reino. Y la forma de ejercitarnos en las cosas del reino es adquirir conocimiento. Héctor, pero todo entrenamiento requiere una determinación y un sacrificio. Claro. Por lo tanto, el arrepentimiento finalmente termina siendo una decisión inteligente. Claro. Tiene que ser una decisión. Muchas veces decimos nosotros, no, pero vamos a ver, estoy esperando que el Espíritu Santo caiga por la ventana y me transforme. No, el arrepentimiento, que es metanoeo, es una decisión
inteligente. Es decir, es una determinación en mi vida de yo decir, bueno, voy a entrar en ese entrenamiento para Claro. ser conformado a la imagen del Hijo. Y eso necesita determinación. Es decir, eso es un verdadero líder, una persona de decisión, una persona que dice, ahora entiendo, ahora estoy entendiendo esta palabra, ahora entiendo lo que verdaderamente significa la Navidad y el sacrificio de Dios en entregar a su Hijo por mí. No voy a desperdiciarlo, no le voy a hacer el feo a esto, voy a ponerle la cara a Dios, voy a ir de frente para poder ser lo que Él ha diseñado en mí desde antes de la fundación del mundo. Así es. Es decir, que Él no les dice, yo les voy a cambiar la mentalidad, sino cambia. Renovados. Hazlo tú. Es como si yo comprara 100, 200 guitarras y le diera la guitarra a cada uno de aquí. Usted puede estar ahí dándole la guitarra, pero se va a pasar ahí, se va a cortar las manos y nunca le va a sacar una melodía. Hasta que usted decida, bueno, voy a conocer cómo es que esto es de verdad. Y el día que usted decida comprometerse de verdad a hacer sonar las cuerdas de su vida, las cuerdas de su guitarra, como debe de ser, ese día usted va a trascender a interpretar las cosas como Amén, son. amén, amén, amén. Ahora, precisamente por eso el Señor tenía un problema. ¿Y el problema cuál era? La mentalidad del pueblo de Israel. Ese era el problema del Señor. La mentalidad paupérrima, amarrada a la tradición. Esa mentalidad rácana, escasa, pobre, amarrada a la tradición del pueblo de Israel. Y ahí es donde de alguna manera el Señor tiene que hacer cosas. ¿Y qué hace el Señor? No sé, cuéntenme ustedes. Por ejemplo, hay una historia que me gustaría leer para meternos en contexto de lo que estamos diciendo. Está en Juan 1, 43, 51. Dice, al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Me gusta mucho esta historia porque pega en contexto con todo lo que estamos hablando. Tenemos a Felipe que se encuentra con Jesús y Jesús le invita a seguirle. Y él, yo me lo imagino, alegre, gozoso, se encuentra con Natanael y le cuenta la buena nueva de que había encontrado al Mesías, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret, que la promesa había sido cumplida. ¿Y qué ocurre? Como Natanael tiene todavía una mentalidad que no es de reino, él no comprende, él está mirando con una mentalidad natural. Entonces, como comentábamos antes, si ahora viniese en la actualidad y dijera, él es el rey, ¿cuántos de ellos no lo considerarían locura? Y con esa incredulidad, lo que ocurre es que Natanael lo primero que hace es juzgar, sin haber conocido primero a Jesús. Y le dice, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Y eso ocurre muchas veces, que por no tener un cambio de mentalidad juzgamos y le quitamos el valor a esas buenas nuevas que Dios tiene para nuestras vidas. De hecho, Natanael, a mí lo que me gusta es que Felipe, que está allí escuchándolo, y estará como que pensando, y este está todo incrédulo, le estoy contando de que la promesa ha sido cumplida y aquí no le surge esa pasión que a mí me están haciendo. Lo que él hace no es que se mete en contienda, no empieza a responderle a la pregunta, lo único que dice es, ven y ve, ven y conoce. Y él lo hace. Y cuando está de camino hacia Jesús, Jesús dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Y saben qué me da esto a mí a entender? De que Natanael no era una persona mala. Él no estaba juzgando porque tuviera un mal corazón,
sino simplemente porque con esa incredulidad e ignorancia, pues estaba actuando de una forma que no era correcta y no estaba viendo la promesa cumplida que estaba delante de él, hecha carne. Tremendo. Amén. ¿Alguna cosita, pastora? Espera, que es que esto me parece Está muy tremendo. buena. Me parece tremendo por una razón. O sea, estoy pensando en lo que estás hablando, que es fabuloso. Y yo digo, bueno, por esa actitud de Natanael, el Señor le abre el cielo. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Lo voy a repetir. Por esa actitud de Natanael, el Señor le abre el cielo. ¿Amén o no amén? No amén. No amén. Póngame el versículo 51, por favor. Y les dijo, de cierto te digo, he aquí, el cielo siempre ha estado abierto. O les dice, he aquí el cielo se abrirá. No. Mira, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis. O sea que el cielo estaba abierto. Es tan cierto que estaba abierto que Felipe ya lo había visto. ¿O no? El que no lo había visto era Natanael. Claro. Mire, familia, ¿cuántas veces nos acercamos nosotros en oración al Señor diciéndole, Señor, abre los cielos? Señor, quiero ver los cielos. Mire, familia, para usted los cielos han estado, estarán y estarán Siempre. abiertos. Amén. Sí. El Señor te está diciendo, tienes que aprender a ver. De aquí en adelante veréis los cielos abiertos. Pastor, yo quiero hacer una preguntita. ¿Qué significa el cielo está abierto? ¿Y a quién le está preguntando? Al pastor. Sino que usted era el que estaba viendo, él estaba tomando. Es sencillo, es sencillo. Bueno, sencillo entre comillas. La gran mayoría de las veces, y sobre todo a nivel de lo que nosotros hemos aprendido en la religión, abrir los cielos es el derramar las bendiciones. Eso es lo que generalmente hemos entendido. Si hay derramamiento de bendiciones es porque los cielos están abiertos, o los cielos se abren es para que se derramen las bendiciones. Y como nosotros generalmente relacionamos bendiciones con bienes materiales, Pero pastor, es que hay una parte... salud, dinero, regalos, coches, casas, carros, viajes, y eso son bendiciones. Claro. Pero es que él me está preguntando algo concreto y quiero terminar. Sí, pero es que yo quiero hacer alusión a eso que acabas de decir. Suéltelo. ¿Por qué la gente tiene ese pensamiento? Porque Malaquías, antiguo pacto, dice que Él derramará bendición y abrirá las ventanas de los cielos. Eso es antes del cumplimiento de lo Claro, que Cristo nos ha pero entregado. Pero esa palabra también se queda ahí. Él dice, y si no probada hasta que sobreabunde. Entonces esa palabra antiguo testamentaria lleva a la mente del hombre a otra cosa. Pero escúcheme, la apertura del cielo, es decir, el cielo abierto realmente lo que hace es entregar la revelación de Cristo. Por eso Natanael, cuando Natanael entiende y le dice, tú eres Dios, tú eres el Cristo, tú eres ahí, ese es se le abre el cielo, ve el cielo abierto. Mire familia, cuando yo empiezo a entender la palabra y a entender esta revelación de la mente de Cristo en mi vida, es porque el cielo está abierto para mí por el entendimiento de la Escritura. Amén, amén, amén. Así es. Amén. Resuelta Así la palabra. Por eso Sí. Jesús declaró esto a un verdadero israelita, como lo decía Florencia. Porque Israel celebraba simbólica y proféticamente, ¿qué celebraba? El año del jubileo. ¿Sí? ¿Y qué era el año del jubileo? Cada 50 años venía el año del jubileo o el año agradable del Señor. Cada 50 años. ¿Y qué pasaba? Pues que ellos disfrutaban cada 50 años de 4 cosas. Póngame atención. Primero, que las deudas eran perdonadas. Uy, más de uno está diciendo, uy. O sea, cada 50 años celebraban que había sido perdonadas sus deudas. O sea que si tenían 30, los 80 podían celebrar. O sea que se endeudaban en el año 49 para no pagar el año siguiente. Pero también que los cautivos eran libres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que había restitución de bienes y tierras. Y que era un año de gozo. O sea, parecía una ¿qué?
una larguísima Navidad. Infinita. Ellos creían que Dios cerraba el cielo y los ponía el resto del tiempo bajo maldición. Imagínense la Y cada mentalidad 50 años que ellos decían, el Señor tenían. abrió los cielos. Y cada 50 años se reunían a decir, ¡ah! Dios abrió los cielos, que no estamos muy lejos cuando cantamos Dios abre los cielos y derrama tu lluvia y que descienda el Espíritu de Dios. Cuando la iglesia tradicional lo canta, escúcheme, está celebrando el año del jubileo. Y muchas congregaciones hablan de eso, del año claro, del jubileo. usted lo está entendiendo. Porque aquí le estamos explicando que cada 50 años ellos decían, Dios abrió los cielos. Pero Jesús dijo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Y el Rey de Reyes se encarnó y abrió el cielo para usted y para mí. Ahora no salga mirando para arriba a ver si el cielo está abierto. Cambio de mentalidad. Los cielos están abiertos y la promesa en Cristo ha sido cumplida para su vida. A usted Dios no lo va a sorprender. Él ya entregó lo que tenía que entregar y va a traer lo invisible a lo visible para que podamos en la tierra disfrutar de las virtudes de su reino. Y pastora, Sí. eso, usted nos está explicando que la gente pasaba 49 años pensando que estaban bajo maldición. Y lo triste de esto es que ellos mismos eran lo que pensaban eso. Ajá, Que ajá. ellos mismos se habían impuesto esta tradición. Y qué triste que nosotros, por el desconocimiento, nos estemos imponiendo cosas que no son. Que estemos pensando que vivimos una vida en maldición, que todo me sale mal, que voy a esperar a ver si en el 2022 es que ya me va a ir bien. A ver si esto cambia. Por eso le voy a decir algo. Y yo no sé usted, pero es que yo me emociono con estas verdades que son dadas en Cristo. Cristo viene y nos asegura, Él es el que no falla, el que no cambia, el que no muta, en quien no hay sombra de variación. Y Él nos asegura que el reino de Dios ha traído los cielos abiertos y nada ni nadie, escuche, los puede volver a cerrar, porque para el que cree en esta mañana todo es posible. Y si usted lo cree, déjeme decirle, nada ni nadie, no hay maldición, no hay situación que pueda con usted, porque caminamos con cielos abiertos. Levántese de esa silla, aplauda el nombre del Señor, gócese en esta mañana de lo que Cristo ha hecho en su vida, por amor a usted, por amor a mí, por amor a la iglesia. ¿Quién puede cerrarlo? Nada ni nadie, porque hay un cambio poderoso de mentalidad. Ya los abrió para siempre, sin que usted y yo se lo pidiéramos. Puede tomar asiento. Amén. Qué bendición. Pastor, estábamos nosotros hablando y usted me dijo algo también muy importante. Héctor, el mensaje tiene un tema, un propósito, un objetivo y tiene que quedar claro. ¿Nos podría otra vez decir el objetivo de este mensaje, de esta palabra? Porque yo creo que ya viene de la conclusión, ¿cierto? ¿Sí? O yo no sé si te iba a concluir con eso, pero me parece importante que todos entendamos el objetivo de este mensaje, el propósito de esta palabra. Sí, hablaba con Héctor esta mañana. Hablaba con Héctor esta mañana de que todo sermón, toda prédica, debe tener un objetivo, Sí. hacia dónde va encaminada. Y es una de las cosas que nos ha caracterizado. Por eso muchas veces predicamos 2, 3, 4 meses acerca de una palabra, porque es claro lo que estamos impartiendo, siempre con el fin del crecimiento de cada uno de nosotros en el entendimiento de Cristo. Eso es vital. Y el propósito de esta palabra es claro. El mundo viene celebrando la Navidad hace 2000 años, hace muchísimos años, viene celebrando la Navidad, pero estamos totalmente convencidos que desde una perspectiva equivocada, y nosotros hemos entendido, creo yo, que todo el mundo se tiene que ir satisfecho con el conocimiento claro de que el Señor dijo
ha llegado el cumplimiento del tiempo. Y en el cumplimiento del tiempo se cruzan dos cosas importantes. Y es el cronos y el kairos. Por lo tanto, es vital que nosotros entendamos qué es la Navidad, cómo celebramos la Navidad y qué es realmente lo que estamos celebrando. Y lo que estamos celebrando es el cumplimiento de aquello que Dios se propuso en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Hacerse carne en la persona de Jesús de Nazaret para darle vida a usted y a mí. Si eso no es suficiente para que nosotros celebremos esta Navidad con pleno fervor y adoración y gratitud al Rey por lo que Él ha hecho, entonces, como dice Héctor, apague y vámonos. Por eso yo creo que celebro la Navidad el 25 y todos los días de mi vida, porque yo no celebro el cronos, yo celebro el kairos de Dios que ha llegado a mi corazón y se ha implantado en mi corazón. Amén. Así haya sido en el cronos, que es donde yo habito. Amén. Porque la Biblia dice que hoy es el día del Señor. Ojo con eso, la Biblia dice que hoy es el día del Señor. Por eso tenemos que entender la Navidad y entender lo que Él determinó para todos y cada uno de nosotros. Y es simplemente el cumplimiento de las Escrituras, el cumplimiento de lo que Él se había propuesto en su corazón desde antes. Por eso es que nosotros, como iglesia entendida en la verdad presente, como iglesia entendida en las verdades del nuevo pacto, del Cristo resucitado, iglesia, nosotros tenemos que hacer una perspectiva correcta de lo que significa esta palabra, una perspectiva correcta en nuestro espíritu y en nuestra mente de lo que significa la venida de Dios en la persona de Cristo para la transformación de la mentalidad de los hombres, iglesia. Entonces la Navidad no es la celebración de un cumpleaños, la Navidad no es la celebración de un aniversario, no es la celebración de un acto o de un evento cronológico, iglesia. Es el cumplimiento del tiempo y ojo, y de la apertura de los cielos para todos aquellos que creen en el poder y en la bendición de Dios para sus hijos y para su iglesia. Ese es el objetivo. Y ahí tenemos que llegar. Ahí exactamente es donde la iglesia tiene que formar una coyuntura poderosa que le pueda mostrar al mundo el verdadero significado de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Porque la venida de Cristo no termina en la cruz, porque Él está en ti y está en mí por la eternidad. Y cuando yo entiendo eso de una manera correcta, voy a celebrar la Navidad de una manera correcta. Por eso dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando usted entiende el reino de Dios, el resto es una añadidura. Lo que usted pueda celebrar con su familia y con la gente, jugamos, nos damos regalos, nos damos abrazos, hacemos una comida deliciosa, nos tomamos algo, compartimos, y eso es maravilloso y eso no se puede perder. Pero siendo Cristo el centro, el todo, la plenitud que lo llena todo en todo. Yo creo que hemos terminado con este tiempo. No sé si ustedes quieran aportar algo. Yo solo quiero aportar una sola cosita, y ayer lo hablábamos con los jóvenes. Para estas fechas, y también lo dije un poquito el jueves, para esta fecha la gente se pone muchas metas. El próximo 2022 voy a hacer el mejor año de mi vida, el próximo 2022 voy a adquirir estabilidad, y nos ponemos metas y al final simplemente es una copia de años anteriores, nos ponemos metas que no cumplimos. Pero qué bonito, con el entendimiento que estamos teniendo el día de hoy, ponernos una meta en Cristo, y es: quiero que de aquí en adelante, el próximo año, entender el reino de Dios. Quiero en el 2022 comprender de qué trata el reino de los cielos. Sería una meta maravillosa, porque después todas las demás cosas van a ser añadidas, ¿cierto? Yo luego con el micrófono a ese, ¿no? Vale. Entonces, los animo a que si quieren ponerse esa meta en sus vidas,
que el próximo año el Señor vino a hablar siempre del reino de los cielos, su mensaje, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Vamos a entender de qué se trata el reino de los cielos y coloquémoslo en nuestra meta, en nuestro corazón el próximo año. Y las demás cosas simplemente van a ser añadidas, dándole importancia a lo que es importante. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero preguntar a la congregación, quédese ahí sentadito usted para que no se canse. Quédese sentadito que nosotros queremos. Háganse ustedes dos aquí, mi esposa se viene para acá conmigo. Venga, hagámonos aquí. Al lado del muñeco ese que es más grande que yo. Ay, amor. Ok. ¿Cuántos han entendido? Quiero que haya una comunicación. Estamos todos aquí participando de esto. ¿Cuántos han entendido que el tiempo se ha cumplido? 3. Wow. Bueno, ya nos fue bien. Lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos han entendido que el tiempo se ha cumplido? A ver, hemos entendido que Dios se propuso esto en su corazón, en su espíritu, desde antes de la fundación del mundo, y que Él lo declaró. El tiempo se ha cumplido. Hemos entendido que se han interconectado el Cronos con el Kairos. ¿Por qué? Porque el Kairos entendemos que es el tiempo de Dios, donde se transmite la voluntad de Dios y se hace efectiva, pero Él, obviamente, para que nosotros lo entendamos, la hace realidad en nuestro Kairos, en nuestro contexto entendible. Eso es vital. Dice, el tiempo se ha cumplido. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. En ese tiempo cumplido Él envía a su Hijo Jesucristo para que entre al corazón de todos nosotros y gobierne desde el reino en el reino que tú ahora habitas, donde eres un ciudadano. Pero Él dice, arrepentíos. Y aquí es donde viene la clave para poder creer en el Evangelio. Arrepentíos. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a tomar una decisión, a toda la congregación, a tomar una decisión. ¿De qué? De un cambio inteligente, de una determinación en mi espíritu. Una de las grandes luchas de todo pastor en cada congregación, y yo lo he visto, es precisamente con el modo de la gente de entender las cosas. ¿Por qué? Porque cuando el pecado se atraviesa, cuando el pecado llama a la puerta, entonces ahí viene nuestra lucha. Y cuando hay esa lucha, nosotros no trascendemos a un verdadero arrepentimiento porque no queremos sacrificar las delicias del mundo, las delicias que el mundo nos ofrece. Pero ojo que el Señor está diciendo algo importante: arrepentidos y creer en el Evangelio.